Hola, vamos a meternos de lleno en este súper repaso de los módulos 1 y 2, ideal para prepararnos para el primer parcial. Y para arrancar con el pie derecho, tenemos que derribar un gran mito. Seguro han escuchado por ahí que la psicología social es, no sé, como una rama secundaria o una simple mezcla entre la sociología y la psicología. Para nada, es un campo muchísimo más complejo y fascinante. Y a lo largo de este análisis vamos a descubrir exactamente por qué. Para organizarnos bien, dividimos todo en 6 grandes temas. 1. ¿Qué es la psicología social? 2. Sus antecedentes históricos. 3. La eterna batalla entre la PSP y la PSS. 4. La sociología europea. 5. El interaccionismo simbólico. Y 6. El construccionismo social. ¡Vamos a ello! Bien, sección 1. ¿Qué es exactamente la psicología social? Hablemos de su definición y de su objeto de estudio. El punto clave aquí, y tomen nota, es entender la famosa perspectiva psicosocial. Básicamente, la psicología social no se queda mirando solamente los impulsos internos de la mente, ni tampoco se enfoca solo en las variables económicas externas. No, lo que hace es entrelazar constantemente 3 dimensiones: los procesos psicológicos de cada individuo, los factores sociales estructurales y, súper importante, la dimensión simbólica, o sea, el lenguaje, la cultura y todos esos significados compartidos que construyen nuestro día a día. Es esta triangulación constante la que le da a esta disciplina su magia y su identidad única. Pasemos a la sección 2, los antecedentes históricos. Veamos cómo evolucionó todo esto en el tiempo. Esta línea de tiempo es de esas cosas que seguro aparecen en el examen. Todo arranca allá por la antigua Grecia en el siglo V a.C., con Platón hablando de cómo somos individuos moldeables, y por supuesto Aristóteles. De ahí damos un salto gigante hasta el siglo XIX, con pesos pesados como Dilthey, Weber y Durkheim, hasta que llegamos al punto de quiebre en 1908. Ahí es cuando McDougall y Ross publican los primeros manuales oficiales. Y ojo, porque en estas épocas tempranas ya empezaban a cocinarse estudios súper importantes sobre las actitudes, analizando sus componentes cognitivos, afectivos y de conducta. También empezaron a mirar de cerca fenómenos como la influencia social y la disonancia cognitiva, tratando de entender cómo todas estas funciones nos ayudan a darle estructura a nuestro mundo y a guiar nuestro comportamiento. Y para bajar esas ideas antiguas a la realidad, nada mejor que un caso de estudio real sobre migración, como la historia de Raúl. Él cuenta cómo, al migrar de México a Estados Unidos, encontró la estructura y las oportunidades que necesitaba para desarrollarse. Esta vivencia refleja a la perfección lo que Aristóteles decía hace miles de años: somos seres sociales por naturaleza. Siempre estamos buscando de forma activa integrarnos en una sociedad que cubra nuestras necesidades y que en definitiva nos permita florecer. Llegamos a la sección 3, los paradigmas. La PSP frente a la PSS. Un clásico. Esta comparación es absolutamente crucial. Por un lado tenemos la psicología social psicológica, o PSP. Imagínense que esta hace un primer plano al individuo. Se apoya en grandes corrientes que seguro conocen, como el psicoanálisis, que busca esas motivaciones inconscientes, el conductismo, que mira cómo el entorno nos condiciona, y la Gestalt, que analiza cómo percibimos todo como un conjunto. Básicamente, la PSP explica lo colectivo a partir de la mente individual. Pero por otro lado, está la psicología social sociológica, la PSS. Esta hace exactamente lo contrario, aleja la cámara. Se enfoca primero en las grandes estructuras sociales, en la cultura y en las relaciones interpersonales para entender por qué la gente actúa como actúa. Una forma genial de visualizar la PSP es imaginarla como una maquinaria súper compleja llena de engranajes mentales internos. Si lo vemos desde acá, para entender un problema social complejo, digamos la discriminación, primero tendríamos que aislar a la persona y estudiar con lupa los mecanismos psicológicos y los rasgos de personalidad que operan dentro de su mente. Todo, absolutamente todo, empieza de adentro hacia afuera. En cambio, la visión de la PSS nos cambia el lente por completo. Aquí, el cerebro no es una isla aislada, sino que está conectado a una red sociocultural inmensa. Desde esta perspectiva es que analizamos las dinámicas de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cómo funciona la atracción, esa necesidad humana tan profunda de filiación y el valor crítico que tiene el apoyo social en nuestras vidas. Para la PSS es literalmente imposible entender la mente humana sin antes comprender la inmensa red interactiva que la moldea desde afuera. Avanzamos a la sección 4, la sociología francesa y la alemana.
Aquí es fundamental marcar la cancha entre estos dos gigantes europeos. En la esquina francesa tenemos a Émile Durkheim, el rey del monismo metodológico. Él creía a muerte en que los hechos sociales tenían que estudiarse como si fueran cosas, frías, objetivas y 100% cuantificables. Y en la esquina alemana está Max Weber, defendiendo el individualismo metodológico. Weber decía, un momento, los números no lo son todo. Para él, la verdadera clave estaba en entender el contexto y el significado profundo, supersubjetivo que cada persona le da a su propia realidad. Y es bajo esa estricta mirada francesa de Durkheim que nace un concepto que no pueden olvidar, la conciencia colectiva. Él plantea que la sociedad es como una fuerza superior, invisible pero pesada, que nos presiona y nos dicta cómo tenemos que actuar. Según Durkheim, la mayor parte del tiempo seguimos las reglas que nos imponen las instituciones desde afuera, casi sin importar lo que nosotros queramos o sintamos por dentro. Weber, por el contrario, era un apasionado de los matices subjetivos. Y aquí hace una distinción vital entre una simple conducta y una acción social. Una conducta sería, digamos, un reflejo automático, como quitar la mano si te quemas. Pero la acción es otra historia. Implica que, como seres humanos, nos detenemos a reflexionar y le damos un significado súper profundo a lo que vamos a hacer, incluso antes de hacerlo. Y esto, claro está, es la base para poder analizar de cerca nuestras interacciones de todos los días. Entramos a la sección 5, el interaccionismo simbólico. Para entender de qué va el interaccionismo simbólico, que por cierto fue desarrollado allá en Estados Unidos por George Mead y Herbert Blumer, tenemos un ejemplo fantástico, el caso de Ramona. Ramona es de Misiones y cuenta que cuando era chica ni siquiera le gustaba el sabor amargo del mate. Pero ¿qué pasa? Ella se moría por tomarlo porque en su familia ese simple acto de compartir el mate tenía un significado enorme. Era como tener el pase directo de entrada al mundo de los adultos. La historia de Ramona encaja perfecto con las tres grandes premisas de Blumer. Primero, actuamos en base a los significados que le damos a las cosas. Segundo, ese significado de adultez que tenía el mate no cayó del cielo, surgió directamente de interactuar socialmente con su familia. Y tercero, Ramona no fue pasiva en esto. Él interpretó la situación y se adueñó activamente de ese símbolo para marcar su propia transición hacia ser grande. Dentro de todo este marco, entra en juego la famosa teoría de los roles. Fíjense que el comportamiento de Ramona también estaba marcado por la posición que ocupaba. Como niña en esa estructura cultural, decirle que no al mate que le ofrecían sus mayores casi que no era una opción. ¿Por qué? Porque los roles nos dan una especie de guión, un libreto preestablecido que nos marca exactamente cómo se espera que interactuemos con los demás en nuestro círculo social. Y finalmente, llegamos a la sección 6, el construccionismo social. Imagínense esta escena súper cotidiana. Son las 7:30 de la mañana en el patio de un colegio. Suena el timbre y ¡pum! ¡Magia! Cientos de alumnos se callan al instante, hacen filas separadas y siguen las normas sin decir ni una palabra. Aquí es donde el construccionismo social y también la etnometodología, que se encarga de estudiar cómo le damos sentido a nuestras rutinas y mantenemos el orden, se hacen una pregunta buenísima. ¿Por qué repetimos todas estas acciones estrictas todos los días, casi en piloto automático y sin cuestionar jamás de dónde salieron? La respuesta es uno de los conceptos más importantes que tienen que dominar. Resulta que la sociedad es producto de un proceso dialéctico de 3 pasos que ocurren todo el tiempo: externalización, objetivación e internalización. Es como un ciclo infinito donde la sociedad crea a las personas y las personas, al mismo tiempo y a través de sus interacciones diarias, crean a la sociedad. El motor secreto de ese piloto automático escolar es la institucionalización, que ocurre justo en la fase de objetivación. Piénsenlo así, a base de pura rutina y hábito diario, unas reglas que alguien inventó hace muchísimos años se vuelven piedra. De repente, para esos alumnos, las reglas del colegio son una realidad externa, dura e inamovible. Terminan sintiendo que la escuela siempre fue y siempre será así, olvidando por completo que en el fondo es una estructura 100% inventada por nosotros, los humanos. Y así vamos cerrando este gran repaso, pero los dejo con una pequeña gran bomba para pensar. Si, como nos muestran todas estas teorías, somos constantemente moldeados por las instituciones, el lenguaje y los significados que nos rodean, ¿cuánto de lo que hacemos todos los días es realmente una elección libre? ¿Nuestras metas, nuestras rutinas, nuestros gustos, son realmente nuestros o es simplemente la sociedad hablando a través nuestro? Sin duda, una pregunta espectacular para llevarse al examen y para la vida. Éxitos estudiando.